Llevas años construyendo una versión de ti mismo que el mundo pueda respetar. Y esa construcción te está costando más de lo que calculaste. No es una metáfora, es un mecanismo. Y lleva funcionando dentro de ti desde mucho antes de que pudieras nombrarlo. La mayoría de las personas nunca se hace esta pregunta. No porque no quieran saberla, sino porque la respuesta incomoda demasiado. ¿Qué pasa cuando la versión de ti que construiste para sobrevivir se convierte en el lugar desde el que ya no puedes salir? Friedrich Nietzsche pasó su vida entera respondiendo esa pregunta. Escribió sobre el hombre que se supera a sí mismo, sobre la voluntad de poder, sobre la fuerza como virtud más alta. Construyó una filosofía entera alrededor de la idea de que el ser humano debe endurecerse, elevarse, dominar sus propios instintos y convertirlos en grandeza. Y el 3 de enero de 1889, en una plaza de Turín, se derrumbó abrazando el cuello de un caballo que estaba siendo golpeado. No volvió a ser el mismo. Pasó los últimos 11 años de su vida sin lucidez, sin escritura, sin filosofía. Lo que casi nadie se pregunta es si eso fue una coincidencia, o si fue exactamente lo que su propia filosofía producía. Vamos despacio, porque esto importa. Nietzsche no se derrumbó a pesar de su filosofía. Hay una posibilidad real, incómoda, filosóficamente seria, de que se derrumbara por ella. Toda su vida construyó hacia arriba. El Übermensch, el hombre que se supera, el que transforma el dolor en fuerza, el que no se permite la debilidad. Y hay algo genuinamente poderoso en esa idea. Algo que resuena en cualquiera que haya decidido no rendirse, que haya elegido seguir cuando todo pedía parar. Nietzsche entendió algo que la mayoría evita: que el sufrimiento no desaparece ignorándolo, que la vida exige algo de ti y que negarte a pagar ese precio tiene un costo propio. Pero hay una pregunta que no pudo responder del todo. ¿A dónde va la energía que no sublimas? ¿A dónde va lo que no puedes convertir en grandeza? Habló mucho de sublimación. La idea de que un impulso, la rabia, el miedo, el deseo, puede redirigirse hacia algo más alto. Que el artista convierte su tormento en obra. Que el filósofo convierte su soledad en pensamiento. Y eso es real, hasta cierto punto. Pero la sublimación tiene un límite que Nietzsche no quiso ver, o no pudo. Porque no todo se transforma. Hay cosas que simplemente se acumulan. Y lo que se acumula sin salida, en algún momento, encuentra la manera de salir solo. Piensa en alguien que conoces, o que has conocido, que proyecta una imagen de control absoluto, que nunca muestra vulnerabilidad, que habla siempre desde la certeza, que no pide ayuda, que interpreta cualquier debilidad ajena con una mezcla extraña de desprecio y fascinación. Y que en algún momento, en alguna circunstancia que nadie esperaba, se rompe de una manera que nadie entendió. No es un misterio, es un patrón. La pregunta no es si esa persona era fuerte o débil. La pregunta es qué estaba sosteniendo, y cuánto tiempo puede sostenerse algo antes de que el peso sea demasiado. ¿Construyes para crecer? ¿O construyes para no tener que mirar lo que hay debajo? Deja esa pregunta abierta por ahora. Volvemos a ella. Lo que Nietzsche describió como voluntad de poder no era, en su raíz, un deseo de dominar a otros. Eso es el malentendido más común y más conveniente. Conveniente porque permite admirar la idea sin aplicarla. Era, fundamentalmente, una relación consigo mismo. El movimiento de convertirte en lo que eres, de dejar de seguir lo que otros decidieron que debías ser, de crear tus propios valores en lugar de heredar los de una tradición que ya no te sirve. En ese sentido, hay algo que sacude en Nietzsche.
Cuando escribió que el hombre necesita tener caos dentro de sí mismo para dar a luz una estrella que danza, no estaba hablando de destrucción. Estaba hablando de energía sin domesticar, de todo aquello que la sociedad te pidió que enterraras y que sigue vivo dentro de ti, esperando. Y ahí está el nudo. Nietzsche veía ese caos como materia prima para la grandeza. Pero no preguntó, con suficiente profundidad, qué pasa con la parte del caos que no se convierte en grandeza. ¿Qué pasa con lo que no subes, con lo que no transformas, con lo que simplemente dejas guardado porque no sabes qué hacer con ello? Décadas después, un médico suizo llamado Carl Jung iba a hacer exactamente esa pregunta. Y lo que encontró cambió la manera en que entendemos el psiquismo humano. Jung no empezó con la filosofía. Empezó con los pacientes, con personas que venían a él con síntomas que no encajaban en ningún diagnóstico limpio. Ansiedades sin causa aparente, relaciones que se repetían en patrones destructivos, odios intensos hacia personas que apenas conocían. Y Jung empezó a ver algo que los manuales no describían: que lo que una persona no puede aceptar en sí misma no desaparece, se desplaza, se esconde, y desde ese escondite opera. Lo llamó la sombra, no en el sentido poético de oscuridad y mal. Para Jung es algo mucho más preciso y mucho más perturbador. Es todo lo que fuiste, quisiste ser, sentiste o pensaste, y que aprendiste a negar porque el mundo a tu alrededor no podía aceptarlo. No siempre son cosas malas. A veces es la creatividad que te dijeron que era una pérdida de tiempo. A veces es la rabia que aprendiste a tragarte porque los demás se asustaban cuando la mostrabas. A veces es la necesidad de ser cuidado que decidiste que era debilidad. Desde muy pequeño, aprendiste qué partes de ti eran bienvenidas y cuáles no. Y las que no lo eran, las fuiste guardando. No porque decidieras hacerlo conscientemente, sino porque era la única manera de conseguir lo que más necesitabas: ser aceptado, pertenecer. Y mientras construías esa versión de ti que el mundo podía querer, también construías su opuesto exacto. Lo que Jung llamó la sombra se forma en paralelo al ego. Son dos caras de la misma escultura. No puedes tener una sin la otra. Lo que hay en todo lo que reprimiste no desaparece, gana presión, busca salida. Y cuando la encuentra, lo hace de maneras que el ego no controla y que después no reconoce como propias. La forma más común es la proyección. Funciona así: lo que no puedes ver en ti mismo, lo ves en otros. Y no solo lo ves con una intensidad desproporcionada. Lo que en otra persona sería una observación neutra, en ti se convierte en una reacción. Un juicio que aparece demasiado rápido, demasiado cargado, demasiado personal para ser realmente sobre ellos. Piensa en alguien que te irrita de manera sostenida, no alguien que te haya hecho daño. Eso es diferente. Sino alguien cuya sola presencia, cuya manera de hablar, cuya actitud, produce en ti una respuesta que sientes más grande de lo que debería ser. Esa intensidad no es sobre ellos. Es el mapa exacto de algo que llevas dentro y que no has podido mirar. Esto no es una frase de autoayuda. Es un mecanismo que Jung documentó en miles de casos, que se repite con una regularidad que incomoda, y que puedes verificar por tu cuenta si tienes la honestidad de mirarlo. La pregunta que Jung estaba haciendo, sin saberlo todavía, era la misma que Nietzsche había dejado sin responder. ¿Qué haces con lo que no puedes transformar en grandeza? ¿Qué pasa con la parte de ti que no cabe en la versión que construiste? Nietzsche dijo: sublímalo, conviértelo en algo más alto. Jung dijo: no funciona del todo, porque lo que no integras no desaparece, y lo que no desaparece eventualmente te encuentra.
Nietzsche, en los meses antes de Turín, estaba escribiendo con una urgencia que sus contemporáneos encontraban inquietante. Las cartas que enviaba en ese periodo, a amigos, a conocidos, a personas que apenas conocía, estaban firmadas con nombres como Dioniso o el Crucificado. Había en ellas una grandiosidad que rozaba lo extraño, una intensidad que había cruzado algún umbral invisible. Lo que Jung hubiera reconocido en eso es el retorno de lo reprimido. No como reflexión, no como proceso consciente, sino como inundación. Cuando el ego no puede seguir sosteniendo la presión de lo que ha negado, algo cede. Y lo que entra no es sabiduría. Es exactamente aquello que Nietzsche había pasado décadas intentando redirigir. No estoy diciendo que Nietzsche falló. Estoy diciendo algo más interesante. Que llegó hasta el límite exacto de lo que su sistema podía sostener. Que empujó tan lejos la idea de construirse a uno mismo, de dominar los propios instintos, de convertir el sufrimiento en fuerza. Que encontró el borde donde esa idea ya no alcanza. Y lo que hay más allá de ese borde, ni él ni Jung podían verlo todavía. Eso lo había escrito otro hombre, 2500 años antes, en un idioma diferente, en un mundo diferente, sin haber oído hablar nunca de psicología ni de filosofía occidental. Hay un momento en el proceso que Jung describió, no al principio, no al final, sino en el punto exacto donde la cosa se pone seria, en el que el ego descubre que no puede hacer lo que quiere hacer. No porque le falte disciplina, no porque no haya intentado suficiente, sino porque el mecanismo mismo que usa para intentarlo es parte del problema. En cualquier otro proyecto puedes aplicar más esfuerzo y obtener más resultado. Puedes estudiar más, entrenar más, disciplinarte más. El ego sabe hacer eso. Está construido para eso. Pero cuando el ego intenta integrar lo que ha negado usando las mismas herramientas con las que construyó su propia defensa, lo único que consigue es una versión más sofisticada de la misma negación. Es como intentar ver tu punto ciego mirando más fijamente al frente. El primer paso no es el trabajo, es la aceptación de que algo existe. No la aceptación performativa, no la que dices en voz alta para sentirte más consciente, sino la que ocurre cuando te encuentras haciendo algo que habías jurado que no harías. Cuando reaccionas de una manera que no reconoces como tuya. Cuando el comportamiento que más juzgas en otros aparece en ti en un momento de presión. Esos momentos no son fracasos, son información. Jung escribió que la sombra no es solo el repositorio de lo oscuro. Es también el lugar donde guardas tus talentos olvidados, tu creatividad enterrada, tu capacidad de rabia legítima, tu derecho a necesitar. Todo lo que el proceso de construcción del ego dejó fuera por ser demasiado inconveniente, demasiado amenazante, demasiado difícil de manejar en el contexto en el que creciste. Y mientras eso permanece excluido, permanece activo, con su propia lógica, con su propia agenda. La persona que construiste, la versión de ti que funciona en el mundo, que cumple, que produce, que sabe comportarse, que tiene respuestas, esa persona no es falsa, pero tampoco es completa. Es una selección. Y como toda selección, implica una exclusión. Lo que excluiste no se fue. Está exactamente donde lo dejaste. Y ha estado observando todo este tiempo. No con malicia. Eso sería demasiado simple. Con algo más parecido a la presión. La presión de lo que no ha sido vivido, de lo que no ha sido dicho, de lo que no ha sido permitido. Y esa presión busca salida de las maneras que puede. En las reacciones desproporcionadas, en las relaciones que se repiten, en la fatiga que aparece sin causa aparente, en lo que sientes después de conseguir exactamente lo que querías, y aún así, algo no cierra. Jung llamó a esa señal la más honesta del psiquismo.
No la crisis, no el colapso, sino ese espacio silencioso que aparece cuando el ego ha conseguido todo lo que se propuso y algo todavía pregunta: ¿y ahora qué? Nietzsche entendió que el ser humano lleva dentro fuerzas que la civilización le ha pedido que domestique. Lo llamó lo dionisíaco, la energía instintiva, oscura, creativa, destructiva, que existe antes de cualquier forma que la cultura le imponga. Y vio, con una claridad que pocos han igualado, que reprimir esa energía no la elimina, que una civilización construida sobre esa negación lleva dentro su propia explosión. Lo que no pudo resolver es qué hacer con eso a nivel personal. Su respuesta fue la sublimación, tomar esa energía y convertirla en algo más alto: arte, pensamiento, voluntad. Y esa respuesta funciona, hasta que no funciona, porque la sublimación requiere un ego suficientemente fuerte para sostener la tensión de manera continua. Y hay un umbral más allá, del cual la energía que no fue integrada, solo redirigida, vuelve con más fuerza que antes. Nietzsche llegó a ese umbral. Lo que Jung llama el retorno de lo reprimido no es un concepto abstracto en su caso. Es lo que ocurrió en Turín. No fue una enfermedad que llegó desde afuera. Fue algo que había estado creciendo desde adentro, en el espacio exacto que su filosofía no podía habitar. Y aquí es donde la cosa se pone filosóficamente incómoda de verdad. La pregunta no es si Nietzsche se equivocó. La pregunta es si el proyecto mismo, el de construir un yo más fuerte, más alto, más capaz de sostenerse a sí mismo, tiene un límite estructural. No un límite de voluntad, un límite de diseño. Es posible que el problema no sea cómo construyes, sino que construyes. Deja que esa pregunta respire un momento. Jung respondió de una manera. Dijo: no puedes construirte hacia la totalidad. La totalidad no se construye. Se descubre en el proceso de integrar lo que ya existe. El camino no es hacia arriba, hacia una versión más elevada de ti mismo. El camino es hacia adentro, hacia lo que ya estaba ahí y que aprendiste a ignorar. Eso es profundamente diferente de lo que Nietzsche proponía. Nietzsche miraba hacia el futuro, el hombre que podrás llegar a ser. Jung miraba hacia lo que ya eres, incluyendo todo lo que has preferido no ver. Dos direcciones opuestas. Dos caminos que, si los llevas hasta el final, producen vidas radicalmente distintas, pero los dos, y esto es lo que casi nadie nota, seguían dentro del mismo marco. Los dos asumían que hay algo que hacer, que hay un proceso, un trabajo, un movimiento activo del que eres responsable. Nietzsche decía: supérate. Jung decía: integra. Pero ambos decían: actúa. Y hay un hombre que no dijo eso. Ese hombre escribió una sola frase que contiene lo que Nietzsche buscó toda su vida y lo que Jung pasó décadas documentando. La frase es esta: el rígido y el duro serán quebrados. El suave y el que cede prevalecerá. Lao Tzu no estaba hablando de debilidad. Estaba describiendo un principio que opera en la naturaleza con una consistencia que no necesita argumentación, que puedes verificar en cualquier cosa que exista el tiempo suficiente. El árbol que no dobla en la tormenta se rompe. El que dobla permanece. El río no conquista la roca atacándola. La rodea, la pasa por debajo, espera y eventualmente la atraviesa. No hay esfuerzo en eso. Hay algo más difícil que el esfuerzo. Lo que Lao Tzu llamó Wu Wei no tiene una traducción exacta en ningún idioma occidental. Y eso no es un accidente. Es un concepto que señala algo que las lenguas occidentales no tienen una palabra natural para nombrar. Porque nombrar algo implica separarlo, definirlo, hacerlo objeto de análisis. Y Wu Wei no funciona así. La traducción más honesta es algo como acción sin forzar. Pero incluso eso puede malentenderse como pasividad,
como resignación. Y no es ninguna de esas cosas. Piensa en lo que ocurre cuando intentas recordar el nombre de algo que sabes que sabes. Cuanto más lo intentas, más se aleja. En el momento en que dejas de intentarlo, cuando el forzar se detiene, el nombre aparece solo. No porque hiciste algo, sino porque dejaste de obstaculizar lo que ya sabía cómo ocurrir. Eso es una pequeña demostración de Wu Wei. No la más profunda, pero sí la más inmediata. Lao Tzu decía que la mayoría de los problemas que los seres humanos crean en sus vidas no son el resultado de no esforzarse suficiente. Son el resultado de esforzarse en la dirección equivocada, con las herramientas equivocadas, en el momento equivocado. Y sobre todo, de confundir el esfuerzo con la competencia. Aquí está lo que conecta todo. Nietzsche construyó hacia arriba. El yo más fuerte, más capaz, más elevado. La tensión como motor. El dolor como materia prima. Jung miró hacia adentro. El yo más completo, más honesto consigo mismo. La integración como proceso. Lo excluido como información. Lao Tzu no construyó hacia ningún lado. No porque no tuviera una filosofía. La tiene, y es de una precisión que asombra, sino porque su filosofía empieza exactamente donde las otras dos terminan. Empieza después del límite que Nietzsche encontró en Turín. Empieza en el lugar donde Jung admitía que el ego no puede hacer lo que quiere hacer. Lao Tzu empieza en el momento en que dejas de intentar construirte. Y esto es lo que más divide, no como provocación, sino como observación genuina. Hay personas que escuchan esto y sienten un alivio que no esperaban. Como si alguien hubiera nombrado algo que llevaban años cargando sin poder decirlo. Que el cansancio que sienten no es falta de voluntad. Que la construcción constante de sí mismos ha tenido un costo que no supieron calcular cuando empezaron. Y hay personas que escuchan esto y sienten resistencia. Una resistencia real, no superficial. Porque la idea de no construir, de que la respuesta pueda estar en ceder en lugar de avanzar, en suavizarse en lugar de endurecerse. Amenaza algo muy central en cómo han organizado su vida. Ninguna de las dos reacciones está equivocada. Pero hay una pregunta que vale la pena llevar. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de construir? ¿Cuándo fue la última vez que no hiciste nada para mejorar, para avanzar, para convertir lo que sientes en algo más útil? ¿Y qué encontraste ahí? Hay una diferencia entre rendirse y soltar. Y es una de las diferencias más importantes que existe. Y una de las más difíciles de sostener, porque desde afuera las dos parecen iguales. Rendirse es dejar de intentar, porque crees que no puedes. Es una conclusión sobre tu propia limitación. Tiene dentro una derrota, una historia sobre lo que no eres capaz. Soltar es otra cosa. Soltar es reconocer que la fuerza que estás aplicando no es la que la situación pide. No es una conclusión sobre ti. Es una lectura de la realidad. El río no se rinde ante la roca, la pasa. No porque se haya dado por vencido, sino porque entendió algo que la roca todavía no sabe. Que el camino no siempre es el más directo. Lao Tzu señaló esa diferencia desde un ángulo que las filosofías occidentales casi nunca adoptan. No porque sean inferiores, sino porque parten de una pregunta distinta. Nietzsche preguntaba qué puedes llegar a ser. Jung preguntaba qué eres ya, incluyendo lo que prefieres ignorar. Lao Tzu preguntaba algo anterior a las dos. ¿Qué ocurriría si dejaras de interferir? Esa pregunta parece simple. No lo es. Dejar de interferir no significa no hacer nada. Significa hacer exactamente lo que la situación requiere, ni más ni menos, sin añadir la capa de esfuerzo que viene del miedo, de la necesidad de controlar el resultado, de la urgencia de demostrar algo.
Y separar esas dos cosas, la acción necesaria y la ansiedad que le añadimos, es uno de los ejercicios más difíciles que existen. La mayoría de las personas no saben distinguirlos porque llevan tanto tiempo haciendo los dos juntos que los sienten como una sola cosa. El esfuerzo y el miedo se han vuelto indistinguibles del trabajo real. Lao Tzu diría que eso es precisamente el problema. No que esforzarse sea malo, sino que esforzarse desde el miedo produce algo completamente diferente de lo que el movimiento natural produciría. Que el hombre que construye su identidad desde la negación de lo que no puede ver necesita cada vez más energía para mantener en pie lo que construyó. Y eventualmente ese mantenimiento consume todo lo demás. La voluntad de poder, llevada hasta su conclusión lógica, produce exactamente lo contrario de lo que promete. Prometía libertad. La libertad del hombre que se ha superado a sí mismo, que no depende de la aprobación de nadie. Pero el hombre que necesita superarse constantemente está, por definición, en una relación permanente con lo que todavía no es. Está siempre mirando hacia arriba, hacia la siguiente versión. Y esa mirada, aunque parezca ambición, tiene dentro una forma muy específica de insatisfacción con lo que ya es. Lao Tzu lo habría llamado por su nombre. Una forma de huida. No hacia afuera, sino hacia adelante. Una huida del presente hacia un futuro donde finalmente serás suficiente. Donde finalmente habrás construido lo suficiente. Donde finalmente el peso de lo que no has podido mirar quedará sepultado bajo todo lo que has logrado. Pero lo que no has mirado no se sepulta. Ya lo sabemos. Y entonces llegamos al punto donde los tres se encuentran. No en armonía, sino en tensión. Porque lo que cada uno encontró apunta en la misma dirección sin que ninguno de los tres lo haya planeado así. Nietzsche encontró el límite de la construcción. No lo llamó así, lo vivió. Jung encontró lo que hay más allá de ese límite. Lo que no fue integrado. La energía que opera desde el fondo mientras el ego trabaja en los pisos de arriba. Y propuso un camino. El trabajo consciente, el encuentro con lo que preferirías no ver. Lao Tzu no propuso un camino. Señaló algo anterior al camino. Señaló que la división misma entre lo que aceptas de ti y lo que rechazas, entre lo que construyes y lo que suprimes, esa división no es inevitable. Es una consecuencia del esfuerzo de ser de una manera determinada en lugar de simplemente ser. El agua no tiene ese problema. No porque sea perfecta, sino porque no intenta ser otra cosa que lo que es. No rechaza nada de su naturaleza, simplemente fluye. Y en ese fluir, sin intención de demostrar nada, desgasta lo que ninguna fuerza directa podría cambiar. Si Lao Tzu tiene razón, entonces gran parte de lo que el mundo moderno llama crecimiento personal es, en el fondo, una forma más sofisticada de huida. No de la vida, sino de lo que ya eres. El trabajo constante de mejorarte, de optimizarte, de convertir tus debilidades en fortalezas, todo eso puede ser genuino. Y también puede ser, al mismo tiempo, una manera de no quedarte quieto el tiempo suficiente para encontrarte con lo que hay cuando dejas de moverte. No estoy diciendo que el crecimiento sea malo. Estoy diciendo que hay una pregunta que vale la pena hacerse antes de seguir. ¿Hacia dónde vas? ¿Y de qué te alejas al ir hacia ahí? Hay personas que llegan a este punto en sus vidas después de años de construir. Después de haber conseguido muchas de las cosas que se propusieron, de haber trabajado en sí mismas, de haber desarrollado vocabulario para sus propias dinámicas internas. Y aún así, sienten algo que no saben cómo nombrar. No es insatisfacción, exactamente. Es algo más parecido a una pregunta que no tiene respuesta en el marco en el que se la están haciendo. Lao Tzu diría que esa sensación
no es un problema que resolver. Es el momento en que el sistema que construiste para sobrevivir ha llegado al borde de lo que puede darte, y te está señalando algo diferente. No construir más, no integrar más, soltar. Y soltar no significa abandonar nada. Significa dejar de sostener activamente lo que no necesita ser sostenido. Significa confiar en que lo que eres, sin la capa de lo que intentas ser, es suficiente para navegar lo que viene. Nietzsche construyó el árbol más alto que pudo, y el viento lo encontró. Jung estudió lo que hay debajo de la superficie, lo que sostiene o debilita desde lo invisible, y entendió que sin raíces profundas, la altura es una vulnerabilidad. Lao Tzu observó el árbol, el viento, las raíces, la tormenta, y escribió algo que ninguno de los dos escribió: que el árbol que mejor sobrevive no es el más alto ni el de raíces más profundas. Es el que ha dejado de intentar ser de una manera determinada. El que simplemente crece en la dirección que su naturaleza le indica, sin forzar hacia arriba ni contenerse hacia abajo. El que no tiene un proyecto de sí mismo. Eso es lo que 2500 años de diferencia producen. No más sabiduría, sino una pregunta anterior. Una pregunta que Nietzsche y Jung no se pudieron hacer porque estaban demasiado adentro del mismo problema que intentaban resolver. Lo que Lao Tzu dejó escrito no tiene respuesta fácil. Tiene algo mejor. Tiene consecuencias. Cambia cómo miras lo que construyes. Cambia cómo interpretas el cansancio. Cambia lo que lees en la irritación que sientes hacia ciertas personas, en los patrones que se repiten, en lo que aparece después de los logros. No te da una técnica, te da un espejo. Y lo que ves en ese espejo depende de cuánto tiempo llevas mirando hacia afuera. ¿Construyes para crecer? ¿O construyes para no tener que parar? ¿Sabes lo que hay cuando dejas de construir? Escribe una sola palabra.